Según Plutarco, los Valerios eran de origen sabino, que lograron establecerse en Roma durante el reinado de Tito Tasio, y Publio Valerio Publícola pertenecía a esta familia Valeria. Plutarco menciona que Valerio era una persona que siempre estaba a favor de la justicia, y esto se puede notar porque participó en la expulsión del último rey de Roma, llamado Lucio Tarquino el Soberbio. Tarquino era un rey insolente, que incluso el pueblo ya no lo toleraba, y Publícola logra realizar una revuelta junto con Junio Bruto para derrocarlo. El pretexto para derrocar al rey fue que el hijo de Tarquino, llamado Sexto Tarquino, había violado a una joven llamada Lucrecia, y que a raíz de ese delito ella se suicidó. Así que Publícola ya se había ganado la opinión de los ciudadanos mientras el rey estaba en campaña fuera de la ciudad. Y Valerio y Bruto aprovecharon la situación y desterraron a Tarquino. De esta manera, Junio Bruto y Lucio Tarquino Colatino fueron elegidos como primeros cónsules para establecer la República. Los primeros momentos de la República fueron muy difíciles debido a las conspiraciones fomentadas desde el interior de la ciudad y desde el exterior por los tarquinos y sus seguidores. De acuerdo con Plutarco, en una de las conspiraciones formaron parte los mismos hijos de Lucio Junio Bruto. Descubierta la trama, el fundador de la República no vaciló en ordenar la ejecución de sus propios hijos. Pronto el pueblo no quería ver a ninguno de los tarquinos ostentando el poder en Roma, así que Tarquino Colatino se quedó estupefacto cuando Bruto, su colega y primo, hizo un llamamiento a su renuncia, pero se resistió hasta que su suegro Lucrecio sumó su voz a la de los demás. Ante el temor de lo que le pudiera pasar si se negaba a la demanda popular, Colatino renunció al consulado y así Valerio Publícola fue elegido como cónsul para reemplazarlo. Poco tiempo después, las ciudades de Veyes y Tarquinia marcharon contra Roma, al frente de un gran ejército. Los dos cónsules avanzaron con las fuerzas romanas para entrar en contacto con ellos. Se libró la batalla de la Selva Arcia, durante el cual perecieron muchos hombres de ambos lados, entre estos también el cónsul Junio Bruto. El enfrentamiento fue interrumpido por una violenta y repentina tormenta, hasta que se escuchó una voz en la oscuridad de la noche que decía que los romanos habían ganado, ya que los etruscos habían perdido a un hombre más. Atemorizados por la voz, muchos de los etruscos huyeron, dejando a sus compañeros prisioneros en manos de los romanos, y así Valerio Publícola pudo regresar triunfante a Roma. Después empezaron a circular rumores sobre Valerio, donde lo señalaban que tenía intenciones de restablecer un gobierno monárquico. Esto fue porque Valerio residía con gran teatralidad en la parte alta de la colina llamada Velia, y que lo dominaba a todos desde arriba. La imagen de Publícola, la posición elevada de su casa, señalaba el miedo del pueblo por la amenaza que suponía para la República esta situación dominante del foro, y cuando se dio cuenta de esto, derribó el edificio en una sola noche y se dirigió al pueblo diciendo: «Acabo de liberar a Roma con valentía, pero ahora me calumnian como si fuera un Aquilio o un Vitelio. Soy el enemigo más tenaz de los reyes anteriores, por lo que no deberían acusarme de querer ser rey». Después de estas palabras, en un principio comenzó a vivir en una casa de sus amigos y conocidos, y pronto el pueblo le brindó una casa modesta, en una posición menos elevada. Esto significaba que si Valerio cometía una acción injusta, los romanos tendrían la libertad de lanzarle piedras desde arriba. Otro aspecto de la generosidad y humildad de Valerio Publícola es que cuando se dirigía ante los ciudadanos les ordenaba a los lictores bajar sus faces ante el pueblo. Las faces eran hachas que simbolizaban el poder de la vida y de la muerte. Es decir, que el gobernador
tenía el derecho de quitarle la vida a cualquier romano, y bajar las hachas daba a entender que el poder del pueblo era mayor o superior al de Valerio. Además, cada vez que se dirigía al pueblo en las reuniones, ordenaba bajar las banderas, por cuyo acuerdo confesó que la majestad del pueblo era mayor que la del cónsul. No satisfecho con este acto de sumisión, Valerio Publícola abogó por las leyes en defensa de la república y en apoyo de las libertades del pueblo. Promulgó una ley donde se permitía matar sin juicio a quien pretendiera establecerse como tirano, y el autor de la muerte sería declarado inocente de asesinato. Abolió los impuestos de los ciudadanos y logró que todos se dedicaran con más entusiasmo a los oficios. Luego Publícola dispuso el nombramiento de unos 164 senadores para restaurar el número que había fallecido por motivos de guerra. Después transfirió el erario público al templo de Saturno. Por estas leyes y entre otras que beneficiaban al pueblo, Valerio se hizo tan favorecido que recibió el apodo de Publícola, que significaba el amigo del pueblo. Después Valerio convocó una asamblea para la elección del sucesor de Bruto y Espurio Lucrecio es elegido como cónsul. Sin embargo, Lucrecio no vivió muchos días y en consecuencia Marco Horacio es elegido para compartir el consulado con Publícola. Cada uno de los cónsules estaba ansioso por terminar de construir el templo en la colina capitolina, que Tarquino había dejado inconclusa cuando había sido expulsado del trono, pero el destino concedió este honor a Horacio. Ahora, ¿por qué era tan importante terminar de construir o consagrar este templo? Bueno, simplemente porque faltaba de agregar un carro de cerámica que los etruscos habían dejado inconcluso. Pues bien, los adivinos pensaban que era una señal divina de fortuna y poder para aquellos que poseyeran la cuadriga, y Publícola aspiraba a consagrarlo. Sin embargo, muchos poderosos lo envidiaban y estaban molestos con él, así que animaron a Horacio para que hiciera la consagración. Se ha transmitido una historia sobre la lucha de consagrar este templo. Plutarco menciona que cuando Horacio estaba realizando los ritos y los cantos sagrados, el hermano de Publícola, llamado Marco Valerio, informó falsamente que el hijo de Horacio había sido asesinado por los enemigos, y Horacio había contestado de la siguiente manera: «Tirad entonces donde queráis su cadáver, que yo no me entrego al dolor», y terminó el resto de la consagración sin alterarse. Después de la derrota de Tarquino el Soberbio, como se mencionó al principio, Tarquino se había refugiado con el gobernante etrusco llamado Porsena para atacar a Roma, y ya en ese entonces Publícola había sido elegido cónsul por tercera vez con su colega Tito Lucrecio, y los mismos dos cónsules se destacaron en operaciones militares encaminadas a impedir las incursiones realizadas por los sitiadores etruscos. El asedio en la historia de los romanos terminó con un tratado de paz con la ciudad de Chiusi, sin que Tarquino, por supuesto, llegara al poder. Y mientras estaba haciendo el tratado de paz, le llegó la noticia a Porsena de la huida de las vírgenes. Esto lo menciona Plutarco como un regalo adicional para Porsena. Y una de esas vírgenes tenía el nombre de Clelia. Clelia fue una de las mujeres tomadas como rehenes por las Porsena como parte del tratado de paz que puso fin a la guerra entre Roma y los etruscos. Y una vez establecida la paz, los romanos celebraron su valor construyendo una estatua de una doncella sentada sobre un caballo erigida en la cima de la Vía Sacra. También se menciona que el hermano de Publícola, Marco Valerio, llevó con éxito la guerra contra los sabinos cerca de Fidenas, y a su regreso a Roma se les pagó el triunfo. Hay que resaltar que aquí solo se dice que lucharon con éxito con los sabinos, pero en ninguna de las fuentes históricas se hace referencia al papel de Publícola como consejero militar de Valerio. Cuando fue elegido cónsul por cuarta vez, graves problemas sacudieron a Roma. Las mujeres embarazadas solo daban a luz a niños con malformaciones. Publícola trató por eso de aplacar a Plutón siguiendo los libros sibilinos y celebró certámenes prescritos por la Pitia. Después de sosegar la ciudad con la esperanza en la divinidad,
pasó a ocuparse de los temores que venían de los hombres, pues parecía grande el aparato militar de los enemigos y su alianza. Los romanos llevaron a un buen fin la guerra contra los sabinos, y al año siguiente los sabinos estaban divididos. Un grupo quería tomar represalias y el otro deseaba la paz con los romanos, pues el que sobresalía era Apio Clausus o Apio Claudio. El reconocimiento a su riqueza e influencia fue admitido en el patriciado y se le otorgó un asiento en el Senado, donde rápidamente se convirtió en uno de los líderes más importantes. Pero a pesar de esto, los sabinos colocaron una emboscada con 2000 hoplitas delante de Roma, pero Publicola se enteró de estos planes e inmediatamente tomó las medidas oportunas para elaborar una trampa contra los sabinos, y una vez más Valerio Publicola es triunfante en la batalla. Publicola murió en el año 503 a.C. y fue enterrado con cargo del erario público. Plutarco afirma que Publicola fue el primer romano al que le fue concedido por decisión popular el honor de ser enterrado dentro de los límites de la ciudad de Roma, es decir, en la colina Velia. En cuanto a las comparaciones, a Solón se le atribuye haber sentado las bases de la democracia ateniense, y a Publicola haber luchado contra la monarquía y establecer la República Romana. Plutarco hace un relato del nacimiento y enraizamiento de la República Romana, otorgando un papel principal a Publio Valerio, pero como mencionamos anteriormente, hay otras figuras relevantes que aparecen también en la biografía de Publicola. El más destacado es Lucio Bruto, que en los primeros capítulos es más protagonista que Publicola. Además, Plutarco a veces resalta otros personajes que llevan a cabo acciones fundacionales del nuevo Estado republicano, como por ejemplo Marco Horacio, Clelia y Marco Valerio. Pero parece que para Plutarco, Publicola es el hombre que no se preocupa por sus intereses personales, ya que dedicaba su vida al bien de la patria, luchando contra los tiranos y los enemigos externos, negociando también con ellos y legislando en beneficio de su patria y defendiendo al pueblo. Otra comparación que Plutarco también resalta es que Solón asociaba íntimamente la sabiduría con su interés por la justicia y su desinterés por la riqueza. Tal es la reputación que habría adquirido entre los atenienses, pues sus ideas, acompañadas de su conducta, se habrían difundido por medio de su poesía. De la misma manera, o similarmente, Publicola despreció la riqueza destruyendo el foro que estaba en la cima de la colina para renunciar a los lujos y así evitar la envidia, provocando de esta manera el afecto de los ciudadanos y aumentando así su autoridad. Ahora hay que dejar claro que cuando ya estaba a punto de terminarse o de construir la decoración para el templo capitolino, Publicola ambicionaba el honor de consagrarlo, pero su deseo quedó frustrado por la envidia de sus iguales. En esta ocasión, Publicola no logra evitar el perjuicio causado por la envidia. Esta situación también la había sufrido Solón después de la promulgación de sus leyes, y su forma de evitarla fue dedicándose a viajar al extranjero durante 10 años. Así que Solón y Publicola son representantes de una misma civilización, con estos principios o virtudes de origen divino frente a los bárbaros. Demuestran con su comportamiento que se puede usar el poder absoluto para gobernar, no de forma tiránica, sino moderada y democrática, por lo que pueden constituir modelos de gobernantes para los emperadores romanos de la época de Plutarco. En este balance, el romano supera al ateniense. Solón es el sabio que entra en la política y actúa con gran brillantez, pero luego carece de la firmeza necesaria para mantener sus reformas y es incapaz de evitar la instauración de la tiranía. Publicola, en cambio, es el político que a lo largo de su carrera va mostrando una conducta sabia al adaptar sus acciones a las circunstancias,